Bien, ya estamos en vivo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Vamos a hablar de lo que está pasando en Perú. Ellos tienen una situación súper compleja. Han decretado estado de emergencia, que para nosotros en Chile será como el estado de excepción constitucional. Imagino que es una situación similar. Los estados de emergencia en Chile están asociados habitualmente a desastres naturales. En el Perú, en este caso, se decretó este estado de emergencia por la violencia excesiva de las bandas de crimen organizado que tienen aterrorizado al Perú. Hemos leído ya varias notas, varios artículos que dan cuenta de esta circunstancia. Te saludo a Hugo Varela Mora, somos Sala de Prensa y vamos a hablar sobre este toque de queda en Lima y Callao. ¿Habrá o no habrá toque de queda? Entendiendo el toque de queda, yo imagino que todo el mundo sabe lo que es un toque de queda, ¿no es cierto? Es la circunstancia en cuanto la autoridad decreta que la gente puede andar hasta una hora determinada en la calle y no más que eso. Y todo lo que sean encontrados posterior a ese horario, si no cuentan con un salvoconducto, pueden ser detenidos y derivados a un cuartel policial. Normalmente se colocan 2 horas, una hora en la mañana muy temprano y una hora en la tarde. Ponte tú, no sé, toque de queda a contar de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Por lo tanto, en ese espacio no puede circular la gente. Y todos los que circulen a ese horario se dan cuenta que cumplen la ley y que podrían ser potencialmente delincuentes. Claro. Por eso es tan importante esta información. Veamos qué dice Infobae. Dice, luego de ser anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, el documento fue publicado en la edición extraordinaria del Diario Oficial Peruano. Dice, el incremento de la ola de criminalidad en el último fin de semana acabó con la vida de Paul Flores. Ya sabemos quién es Paul Flores, lo hemos comentado. Los medios peruanos titularon un cumbiero, que es un artista que hace cumbias en el fondo, que es un tipo de baile. Vocalista del reconocido grupo musical Armonía 10 y con Eulalio Valverde Vargas, teniente alcalde y regidor de la Municipalidad Distrital de Chao, en La Libertad. Generaron el anuncio de la declaratoria de emergencia en Lima y Callao por un periodo de 30 días. 30 días es el estado de emergencia, obviamente se puede renovar. Si no, pregunten a nosotros aquí en Chile nomás cuántas veces hemos renovado el estado de excepción constitucional, por ejemplo, al sur del Biobío con todos los problemas que hay para allá. Llevamos como que 3 años con estado de excepción permanente ahí en esa zona. Aunque la medida fue anunciada por el presidente del Consejo de Ministros a través de su cuenta de X, no fue oficializada hasta el lunes 17 de marzo con la publicación del decreto en la edición extraordinaria del diario El Peruano, así se llama el diario oficial. A ver si aquí me lo toma. Sí, es lo mismo. Durante el estado de emergencia impuesto por la pandemia del COVID-19, uno de los más recordados por la población nacional e internacional, se prohibieron reuniones sociales como fiestas infantiles, despedidas y quinceañeros. Centros nocturnos como restobares y discotecas tuvieron que cerrar a partir del toque de queda que prohibía que las personas estuvieran fuera de su domicilio mientras se ejecutaba. De estarlo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tenían la facultad de llevar y encerrar a las personas en una carceleta. Así, carceleta, imagino que es un calabozo para nosotros aquí en Chile, así como imponer multas, por lo que muchos se preguntaban si la situación sería la misma. No obstante, hay algunos cambios en el presente decreto. Veamos. Entre las medidas expuestas se destaca la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales referidos a la inviolabilidad del domicilio. Uy, esto es complejo, ¿ah? Claro, los estados de excepción constitucional o de emergencia tienen sus propias particularidades em, y dependiendo de la situación que motiva el decreto de estado de emergencia, es que se pueden en el decreto mismo escribir algunas prerrogativas del Estado, en donde se suspenden algunos derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho a libre tránsito por el territorio nacional. Con el estado de excepción constitucional se suspende ese derecho y el Estado lo regula. Entonces, aquí el estado de emergencia en Perú, en Callao, perdón, en estas localidades que le mencionamos en particular, en Lima y Callao, dice que ya no existirá este derecho de la inviolabilidad del domicilio. Ya no existe ese derecho, claro. Se entiende en el contexto de que los policías van a estar persiguiendo a un delincuente que está
que ha protagonizado un delito, va a entrar a una casa y en teoría los policías no podrían entrar ahí, pero al suspenderse este derecho pueden entrar fácilmente, están amparados por la ley. También se suspende la libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad de seguridad de personales, comprendidos en los numerales 9, 11, 12, 14, 12 y 24. Literal F del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Ok. Además, la intervención de las Fuerzas Armadas junto a efectivos de la Policía Nacional del Perú en el resguardo de las calles. Habrá toque de queda, si bien el punto 2 del decreto se habla de la inviolabilidad del domicilio y suspensión de la libertad de tránsito, no ha expuesto un toque de queda ni se ha prohibido reuniones sociales, dado que para ello se debe aclarar en el documento el o los horarios desde que regirá hasta que termine. Aquí está la publicación en el diario oficial, en el peruano, la norma extraordinaria. Decreto Supremo que declara estado de emergencia en Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional de Callao. Y dice, considerando que el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger la población de las amenazas contra su seguridad, en fin, es como el prefacio eso. Que el artículo 166 de la Constitución Política dispone que la Policía Nacional, que el artículo 4, en fin, continúa. Que por decreto legislativo número 1095, decreto legislativo que establece reglas del empleo del uso de la fuerza. Hoy nosotros tenemos acá serios problemas con los decretos de uso de la fuerza, y aquí en el Perú ya lo tienen ya en la Constitución hace rato. Se decreta, aquí está, declaratoria de estado de emergencia. Declarar por término de 30 días calendario, no dice que es renovable, pero yo creo que es renovable. El estado de emergencia en Lima Metropolitana, el Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales durante el estado de emergencia a que se refiere el artículo precedente y las circunscripciones señaladas se aplicará a lo dispuesto en el numeral 1, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales. Intervención de las fuerzas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Aquí está lo que permite la intervención de las Fuerzas Armadas. Articulación con entidades públicas. Presentación del informe. Ahí está, artículo 6, financiamiento. La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados y las asignaciones de recursos adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente, la norma de estado de emergencia, el decreto de estado de emergencia publicado por el Diario Oficial del Perú, el peruano no habla de toque de queda, pero eso es prerrogativa de quien se designe como jefe de las fuerzas, sobre todo en situaciones que son extraordinariamente, ¿cómo decirle? Flexibles, porque la aparición de las Fuerzas Armadas en estas dos ciudades puede hacer que los delitos bajen radicalmente, o al contrario, puede que los criminales sencillamente enfrenten a las Fuerzas Armadas y ahí podríamos estar en una situación más compleja y por lo tanto se podría perfectamente declarar el estado de toque de queda, digamos, decretar un toque de queda. Sin embargo, hasta ahora eso no ha ocurrido. Tengo una noticia aquí de Chile, dice crisis de seguridad en Perú, se registran 13 asesinatos en Lima, Callao, a horas del inicio de estado de emergencia. Lo quise destacar porque pese a estar las Fuerzas Armadas en la calle y vemos ahí a los militares haciendo fila, no sé, dando seguridad a un centro comercial y la gente trasladándose sin dificultad. De igual forma hubo 3 asesinatos contra un reciclador, una jaladora de combi, que será, supongo yo, un medio de transporte, y un chofer de transporte público en Lima, Callao, a tan solo horas de que comenzara a regir el estado de emergencia. ¿Por qué asesinaron al chofer de micro? Por extorsión, es lo más probable. Esto de las extorsiones estaba demasiado extendido en Perú, lamentablemente. Organizaciones criminales que hablan con choferes y le dicen, ya, ok, si usted quiere trabajar, se apoderaron del territorio. Si usted quiere trabajar en mi territorio, bueno, tiene que pagarme 1 millón de pesos chilenos, 1 millón de soles peruanos.
y bueno, y lo pagan y para poder trabajar tranquilo. Entonces, eso, cuando no lo pagan, matan a los choferes. El gobierno de Dina Boluarte decretó el lunes 7 de marzo un nuevo estado de emergencia metropolitana en Lima y Callao. La medida se extenderá por 30 días. Durante ese periodo recibirán el apoyo de las Fuerzas Armadas. Están ya en eso. Según consignó el Comercio del Perú, alrededor de las 21 horas, sicarios asesinaron a balazos a un chofer en Villa El Salvador de Lima. Por eso la pregunta de toque de queda me parece que ha lugar, porque si se decreta toque de queda a contar de las 8 de la noche, este homicidio en teoría no podría haber ocurrido, porque hay un toque de queda y sería mucho riesgo para las personas que están en la vía pública. Pero bueno, bien, vamos a resumir brevemente esta información. La pregunta es, ¿habrá toque de queda en Lima y Callao? Entendiendo esta medida en el marco del estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional decretado por el gobierno del Perú a propósito de la ola criminal que afecta a Lima y Callao. Este es el decreto publicado por el diario oficial El Peruano y por el momento, ahí está el decreto. No se ha decretado estado o más bien toque de queda. Declaratoria del estado de emergencia, restricciones o suspensiones del ejercicio de derechos constitucionales. Todo decreto de excepción constitucional implica que se coartan algunos derechos constitucionales, como por ejemplo el libre tránsito, es lo que implica al toque de queda. Intervención de las Fuerzas Armadas, dice el decreto, articulación con entidades públicas, presentación del informe, en fin, esto es lo que publicó el diario oficial y no viene especificado el tema del toque de queda, pero esta circunstancia podría perfectamente ocurrir en caso que el jefe de las fuerzas así lo disponga. Va a depender de si finalmente la presencia de los militares en la calle del Perú, como lo muestra esta fotografía de MOL acá en Chile, si la presencia de los militares en la calle permitieron reducir notablemente el número de delitos asociados al crimen organizado, probablemente no haya toque de queda, pero si los delitos aumentan o si los delitos se mantienen o si hay enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, probablemente se decrete el toque de queda. Pero por el momento, no. Lo trae el Dínamo, homicidios y violencia desatada, los hechos por los que el gobierno de Perú declaró estado de emergencia en Lima con la salida de las Fuerzas Armadas. Ojalá que las cosas mejoren en la hermana nación del Perú. Bien, terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en estos despachos que hacemos con tanto cariño para ti, quien la de prensa. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl/colabora a través del sistema Revenue, muy facilito. O también puedes hacerte miembro de nuestro canal de YouTube. Vale decir, tenemos todo para que tú puedas fácilmente apoyarnos en este periodismo que estamos construyendo. Nos vemos. Adiós. Chao.